Hola, ¿cómo están todos? Qué bueno poder saludarles y poder reencontrarnos una vez más para estudiar juntos la palabra de Dios. Es una bendición el poder compartir este tiempo con ustedes, orando para que su vida, su familia y su ministerio puedan ser bendecidos, puedan ser respaldados por el Dios Todopoderoso. Creo que estamos en medio de una labor muy importante que es llevar las buenas nuevas a aquellos que no le conocen, predicar el Evangelio, dar a conocer lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. Entonces estamos en ese tiempo de trabajar como equipos para ganar almas para Cristo. El tema para esta semana en la célula se encuentra en Romanos capítulo 10, del versículo 13 al versículo 15. Romanos capítulo 10, del 13 al 15. Dice así la palabra de Dios: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El tema para esta semana es de la incredulidad a la salvación. Aquí Pablo, al estar hablando inspirado por el Espíritu Santo, nos da la secuencia o el proceso que lleva desde una persona perdida, una persona lejos de Dios, una persona que no quiere, que no entiende, que no desea acercarse a Cristo, hasta una persona que recibe la salvación. La salvación es un proceso. Hay varias etapas o varias fases que necesitan seguirse para que un pecador pueda llegar a la salvación. Y el versículo 13 empieza diciendo: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahí está describiendo ya la etapa final, el momento cuando un pecador se arrepiente, un momento cuando un pecador pone su fe, pone su confianza, pone su esperanza en Jesús y lo recibe como Salvador. Ese es el momento de la salvación y usa la palabra invocar. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Esa palabra invocar significa llamar a una autoridad superior para que intervenga a nuestro favor. Invocar es eso, es que yo llamo, acudo a una autoridad superior para que intervenga a mi favor. En términos legales, ese acto de invocar se le llama apelar. ¿Han oído eso? Dice que de pronto alguien recibe una sentencia negativa y que lo condena y dice voy a apelar, o sea, va a ir a una autoridad mayor para que examine su caso, para que intervenga, para que revierta el dictamen de la otra autoridad. Entonces, eso significa, en términos legales, invocar es apelar. Un ejemplo de ese término legal está en Hechos capítulo 25, versículo 11 y 12. Es importante que entendamos cuando dice el que invoque el nombre del Señor. No es solo una oración, sino es algo más profundo. En Hechos 25, 11 y 12, Pablo está siendo acusado por los líderes judíos. Pablo está siendo acusado injustamente, le están contando mentiras porque quieren que él sea condenado, quieren que él sea juzgado y condenado por las autoridades. Entonces Pablo dice en Hechos 25, 11, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Entonces a Pablo lo estaban acusando de muchas mentiras, mucha difamación.
le fabricaron delitos, acusaciones, y los judíos querían que los romanos se los entregaran a ellos y ellos querían matar a Pablo. Entonces Pablo, viendo que si, él sabía que si la autoridad, en ese caso la autoridad romana, Festo, se los entregaba a los judíos para que ellos lo juzguen, ellos lo iban a juzgar de una manera incorrecta y lo iban a declarar culpable y lo iban a matar. Entonces Pablo dice, yo apelo a César, ¿no? O sea, si alguien me va a juzgar, si alguien va a tomar una decisión sobre mi vida, yo acudo a la máxima autoridad, que es el César. Y entonces el emperador, la autoridad romana dice, bueno, has apelado al César, te vamos a mandar con César. Eso es en términos legales lo que significa invocar, pedir la intervención de una autoridad mayor para que dictamine a nuestro favor. En el caso del Evangelio, invocar se refiere a que uno deposite su fe en Jesús como el único que nos puede salvar. En términos espirituales, invocar es yo entrego, pongo mi fe, pongo mi confianza, deposito mi vida en las manos de Jesús, creyendo que Él es el único que me puede salvar. Eso es Hechos capítulo 4, versículo 12, dice así, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es cuando la persona dice, el único que me puede salvar, la única manera que yo pueda ser perdonado, la única manera que yo pueda tener reconciliado con Dios es a través de Jesús, y entrego mi vida, pongo toda mi confianza en Jesucristo. Ahora, cuando una persona, para que una persona llegue a este punto de invocar, de reconocer a Jesús como el único que lo puede salvar, tiene que pasar por varios procesos, por varios pasos. Y eso es lo que yo quiero que estudiemos hoy, ¿no? Cómo pasar de la incredulidad a la salvación. Cuando una persona invoca el nombre del Señor, que es salvo, ese es el punto final. Pero vamos a estudiar el proceso que se sigue para que llegue una persona a ser salvo, a ser redimido por la sangre de Cristo. Entonces, el primer paso para salir de la incredulidad y para llegar a la salvación está en el versículo 15. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? O sea, quizás usted diga, bueno, ¿por qué empieza por el versículo 15? Porque Pablo empieza de arriba hacia abajo, ¿no? Invocar es la parte final. Y después creer, después oír, después predicar y después enviar. Entonces yo quiero empezar por el principio, ¿no? Versículo 15, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Todo inicia cuando los discípulos de Jesús reconocemos que hemos sido enviados para llevar la buena nueva. O sea, para que un pecador se convierta a Cristo, algo tiene que pasar. Y no en la vida del pecador, en la vida de los cristianos. El creyente en Cristo debe de saber, debe de entender que Él ha recibido una tarea, una comisión de parte de Dios. Esa palabra enviados. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Palabra enviar significa recibir una comisión, ser apartados para cumplir un propósito específico. Eso significa la palabra enviar. Antes de que Jesús subiera al cielo, que estaba dándole las últimas palabras a sus discípulos antes de subir al cielo para sentarse a la derecha del Dios Todopoderoso, antes de subir al cielo, Jesús nos deja la gran comisión. Eso está en Mateo 28, del 16 al 20. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice así. Entonces, los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, le adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y le dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos
a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Amén. Antes de subir al cielo, Jesús nos dejó muy claro la tarea que debemos cumplir en esta tierra. Él dijo, quiero que les quede claro, ustedes hoy son comisionados, les dejo una misión, les dejo una tarea. Tienen que ir a enseñar, a predicar, a ser discípulos, a bautizar. Tienen que continuar la obra que yo inicié. Ahora ustedes son los responsables directos de que esa obra continúe aquí en la tierra. Los primeros cristianos que escucharon a Jesús, o los primeros convertidos, ellos predicaron el evangelio a una costa de sus propias vidas. Ellos fueron perseguidos, fueron torturados, encarcelados, fueron asesinados. Miles de cristianos sufrieron el martirio porque ellos, el Imperio Romano les presionaba para que no hablen, para que no prediquen, para que no compartan. Pero ellos prefirieron morir a quedarse callados, porque ellos sabían que cumplir la tarea que Jesús les había dejado era un deber ineludible. Eso está en 1 Corintios 9:16. Voy a leer en la versión Dios habla hoy. Escuche cómo lo dice Pablo. 1 Corintios 9:16. Para mí no es motivo de orgullo anunciar el evangelio, porque lo considero una obligación ineludible. Y ay de mí si no lo anuncio. O sea, para ellos dice, yo no tengo manera de esquivar esa responsabilidad. Ellos sabían que era un deber sagrado delante de Dios llevar el evangelio, expandir el reino de Dios a través de la predicación. Entonces, eso era muy, muy claro para ellos. Lamentablemente, para la iglesia de nuestro tiempo no es muy claro. Hay muchos creyentes, muchos cristianos que no ven el compartir el evangelio como una necesidad, como un deber ineludible, que no están dispuestos a pagar el precio que se requiere para llevar el mensaje. Pero para los primeros cristianos era claro, tenemos una tarea, nos encomendaron una misión y lo vamos a hacer aún a costa de nuestras vidas. Por eso el evangelio se extendió, por eso el evangelio alcanzó y transformó las ciudades, los países, las regiones completas, ¿no? Porque para ellos era un deber ineludible. Para aquellos que cumplen la tarea que se les encomendó, que van a predicar, como dice, se dice de ellos, cuán hermosos son sus pies. Y cuando escuchamos esa frase, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio, nos viene a la mente algo bello, algo atractivo, o sea, pensando físicamente, ¿no? Nosotros interpretamos hermoso como algo agradable a la vista, como bien parecido, como algo bonito, como algo estético. Pero cuando dice la palabra hermoso, describe aquello que está en el tiempo apropiado o en el tiempo oportuno. Hermoso es aquello que ocurre en el momento justo. Te voy a poner un ejemplo, que tú llegas del trabajo bajo estos soles impresionantes, llegas sudado, llegas con mucha sed, estás deseando un poco de un refresco frío, y llegas y entonces te esperan y hay una jarra ahí de tu bebida favorita con hielo así fresco, y te llenan un vaso y te dan, wow. Y en ese momento ese refresco llega en el momento oportuno. Qué rico, qué sabroso, esto me hacía falta, justo esto es lo que yo necesitaba. A esa experiencia de algo que se da en el momento justo o oportuno se le llama hermoso, ¿no? Entonces es aquello que ocurre justo en el momento correcto. Y eso, por ejemplo, hablando de la salvación, lo podemos ver en 2 Corintios capítulo 6,
versículo 2, 2 Corintios 6:2, dice así la palabra. Sigo leyendo la versión Dios habla hoy, dice así. Porque Él dice en las Escrituras, en el momento oportuno te escuché. En el día de salvación te ayudé. Y ahora es el momento oportuno. Ahora es el día de salvación. Entonces cuando dice cuán hermoso, es cuán oportunos son los pies. Es en el momento adecuado. O sea, tú no puedes decir, bueno, ¿y cuándo será el momento adecuado? El momento adecuado es cuando tú vas a llevar el mensaje. Es cuando tú llevas la palabra. Es cuando tú compartes el evangelio de la salvación. El tiempo oportuno es mientras tengamos vida. Porque una vez que morimos, ya no hay manera de salvarnos. Si tú me preguntaras, pastor, ¿cuándo es el tiempo oportuno para predicar? Mientras hay vida. Si yo tengo vida y no predico, llegará un día que muere y ya no podré predicar aunque quiera. Si alguien no conoce a Cristo, el momento oportuno para predicarle es mientras Él está vivo. Cuando Él muera ya no es un momento oportuno. Para mí como pastor es un momento embarazoso cuando me llaman que quieren que yo haga alguna oración, haga algún servicio de despedida a alguien que falleció que no es cristiano. Porque mi lucha es, ¿qué voy a decir? O sea, ¿qué puedo decir ahí? Que yo sé que ya no es el momento oportuno. Yo sé que Él ya no me puede escuchar. Yo sé que por mucho que yo le hable del evangelio, Él ya no tiene oportunidad. Entonces es un problema para mí. Yo trato de no hacerlo porque no sé qué decir. Estoy como en una encrucijada, o quizás solamente aprovechar ese momento, pero para hablarle a los que están vivos en vez o sea, si yo hiciera algo no lo haría por el que ya murió, porque ya no puedo hacer nada por él, pero sí por los que están ahí, los que ahora están vivos y pudieran escuchar. Entonces ese momento de oportunidad de predicar es cuando las personas tienen vida. En Lucas capítulo 16, versículo 27 y 28, Jesús narra la historia de un hombre rico que no creyó, que en su vida nunca puso su fe en Jesús, y cuando él murió se fue al lugar de tormento y estaba ahí sufriendo, estaba ahí padeciendo, y quería que Lázaro mojara la punta de su dedo y le diera aunque sea una gotita de agua para aliviar el tormento que estaba sintiendo. Jesús le dice, lo siento, ya no hay nada, no podemos hacer nada por ti. Perdón, Dios le dice, no hay manera de ayudarte. Ya tuviste tu tiempo de oportunidad. Mientras tuviste vida, pudiste creer, pudiste recibir, pero no lo hiciste. Ahora ya no se puede hacer nada por ti. Ya estás perdido por la eternidad. Es una condición sumamente triste, terrible, terrible, terrible. Entonces él, viendo que ya no pueden hacer nada por él, él dice en Lucas 16, 27 y 28, dice así: entonces el hombre rico le dijo, por favor, padre Abraham, al menos envía a Lázaro a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Este hombre que estaba sufriendo en la eternidad, y dice él, bueno, yo sé que ya no pueden hacer nada por mí, yo sé que perdí mi tiempo oportuno. Dice, pero bueno, quisiera que mandes a Lázaro, que le hable a mis hermanos. Ellos todavía tienen vida, ellos todavía tienen una oportunidad, todavía tienen un chance para salvarse, y no vaya a ser que mueran y vengan a ese lugar de tormento. Entonces, como dice, cuán hermosos son los pies, cuán oportunos. O sea, si vamos a predicar es ahora que tenemos vida, que podemos hacerlo. Si vamos a predicar es ahora que la gente nos puede escuchar, porque llegará un día que ya no se podrá hacer. Ahora es el tiempo oportuno. Entonces, para que un incrédulo se salve, se requiere en primer lugar que nosotros, los creyentes, los discípulos, reconozcamos que hemos sido enviados a predicar. Que tengamos ese
en claro que tenemos una tarea. Cuando la iglesia evangélica no cumple con la misión, cuando la iglesia evangélica relega el predicar a los perdidos, está siendo desobediente a la gran comisión. Si nosotros queremos agradar a Jesús, tenemos que cumplir con su voluntad, con lo que Él nos encomendó de ser enviados para llevar la buena nueva. Entonces la salvación inicia cuando un cristiano dice: yo voy a predicar, yo voy a hablar. Yo entiendo que es mi deber predicar el mensaje. Yo entiendo que es mi tarea llevar el evangelio. Cuando hay un cristiano listo, dispuesto para llevar el mensaje, empieza el proceso de salvación. Por eso le dije que el proceso de salvación no empieza en el pecador, sino empieza en un creyente que asume su responsabilidad y se compromete para obedecer la tarea de predicar que Jesús nos dejó. Lo segundo que es necesario, primero es que alguien quiera ir a llevar el mensaje. Lo segundo es que los perdidos no pueden salvarse si no escuchan el evangelio. Para que ellos se salven, tienen que oír, tienen que escuchar el mensaje de salvación. El versículo 14 dice: ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, ¿cómo van a creer si no escuchan? ¿Cómo van a confiar en Jesús si no saben, si nadie les ha hablado, si nadie les ha explicado? La única manera que la fe en Jesús nazca en los corazones de los perdidos es que escuchen, que puedan oír el evangelio. Romanos 10, 17 dice así: así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. La fe nace por el oír. Cuando ellos escuchan, cuando ellos oyen. Yo he escuchado testimonios increíbles, la verdad, que dan risa, pero es increíble, porque son increíbles. Uno de los pastores que más influyó en mi vida, cuando estuve en Veracruz, en la iglesia, él fue mi tutor, mi maestro, mi mentor en muchas áreas. Y él cuenta que él empezó a buscar a Jesús porque él vivía en un edificio de varios pisos. Y cuando salía al balcón, pues arriba hay otro balcón. Y dice que en el balcón de arriba la vecina tenía un loro que hablaba. Y la familia de arriba eran cristianos. Y ese loro cantaba los coros de la iglesia. Él, cuando estaba ahí en el balcón, empezaba a cantar los coritos de la iglesia. Y él escuchaba, él oía el canto de los loros, oía las palabras que el loro decía en su canto. Y eso empezó a despertar en él la fe para buscar a Jesús y para entregarle su vida a Cristo. Si no escuchan, no van a poder creer. Es necesario. La única manera para que un pecador pueda venir a Cristo es que escuche el evangelio. Así pasó con la mujer samaritana, para ponerle un ejemplo. En San Juan 4, 25 y 26, Jesús está hablando con la mujer samaritana. Y entonces dice en el capítulo 4, 25, la mujer le dijo a Jesús: sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo: yo soy el Mesías. Versículo 29 y 30 dice. Y la mujer, versículo 28 y 29. La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras le decía a todos: vengan a ver un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? O sea, ¿cómo fue que la mujer y después los pobladores de esa aldea de Samaria creyeron en Jesús? Porque escucharon
primero escuchó a la mujer cuando dice, sé que va a venir el Cristo, que va a venir el Mesías. Y Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Y ella corre y dice, oiga, allá hay un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho en mi vida. No será el Mesías. Y ellos vienen, y si sigue leyendo la historia, ellos creen, y después que creen, dice, ya no creemos solo por lo que nos dijo ella, ahora creemos por las palabras que tú nos has hablado. Entonces, para que un pecador se convierta a Cristo, necesita escuchar, necesita oír el mensaje de salvación. Mi papá, él se convirtió escuchando un mensaje en la radio. Él sintonizó un canal cristiano y esa noche él se sentó a escuchar el mensaje. Y estando ahí, al oír el mensaje, él entregó su vida a Jesucristo. Para que un pecador se convierta, tiene que escuchar, tiene que oír, le tenemos que hablar. Eso no va a venir de la nada, eso no va. Por eso le dije que el proceso de salvación inicia cuando un discípulo de Cristo dice, entiendo que mi tarea es ir a predicar, entiendo que tengo un deber que cumplir delante de Dios, que es llevar el mensaje. Y cuando esa persona sale y empieza a predicar, entonces los pecadores empiezan a oír, empiezan a escuchar, y ahí empieza a abrirse el corazón para que la salvación pueda llegar. Otro ejemplo del oír está en San Juan capítulo 9, 35 al 38. Antes de leer el pasaje, decir que Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento. Él nunca había visto y Jesús lo sana. Después que él sana, él no sabía a quién lo sanó, porque le preguntan, si lee la historia, le preguntan los líderes religiosos, ¿quién te sanó? ¿Quién fue el que te sanó? Y dice, no lo sé, no sé quién es, solamente me dijo que yo fuera a lavarme y me lavé y vi. Y ese hombre, bueno, empieza la discusión y él defendía, aunque no sabía quién lo había sanado, él defendía al que lo había sanado, porque le dice, ese hombre que te sanó es un pecador, ese hombre, bueno, le estaban difamando a Jesús y él defendía sin saber que era Jesús, ¿no? Entonces, como resultado de que él defiende al que lo sanó, lo expulsan. Dice, ¿sabes qué? Vas para afuera, estás expulsado de la sinagoga. Y quedó expulsado, ¿no? Y entonces el San Juan 9, 35 al 38, leo la Nueva Versión Internacional, dice así: Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y él respondió, ¿quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Pues ya lo has visto, contestó Jesús, es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrado lo adoró. Fíjese, él había sido sanado, recibió su milagro por la gracia de Dios, pero no había sido salvado. Él no sabía quién lo había sanado, hasta que Jesús mismo le dijo, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador, el que habla contigo, el que te sanó soy yo, el Mesías prometido. Y cuando él escucha el mensaje, entonces la fe llega a su corazón y él se arrodilla y lo adora como su Señor y su Salvador. Entonces, para que un pecador se arrepienta, necesita oír, necesita escuchar el mensaje de salvación. Quedarnos callados, guardar silencio es un pecado grave que no debemos cometer como discípulos de Jesús. Si uno se queda callado, no habla, no comparte, si uno no predica el Evangelio, es un pecado tremendo delante de Dios. Hay una historia en Segundo de Reyes, capítulo 7, versículo 8 y versículo 9, Nueva Traducción Viviente. Segundo de Reyes, capítulo 7, versículo 8 y versículo 9. Dice así, bueno, antes de leer el pasaje, estaban rodeadas la ciudad de Samaria y los enemigos la tenían sitiada. Ya se le había acabado el agua, ya se les había acabado la comida.
estaban comiendo caca de paloma, estaban comiendo animales como un burro, por decir, ese que normalmente no se comen, y llegaron hasta el canibalismo. Se comían, al menos dos familias se comieron a un bebé que había muerto, murió de hambre, y al morir lo cocinaron y se lo comieron. Y cuando estaban en esa condición tan terriblemente agobiante, estaban desesperados, estaban hambrientos, sedientos, desesperados, pero no querían entregarse al enemigo. Y había 4 leprosos afuera, que ellos se estaban muriendo también, y ellos dijeron, vamos a ir al campamento de los asirios. Si nos matan, pues dejamos de sufrir, ¿verdad? Ya nos vamos, ya dejamos de padecer. Y si se compadece de nosotros y nos regalan a una sobra de comida, pues nos vamos a salvar. Cuando llegan al campamento, vean lo que pasa. En 2 de Reyes, capítulo 7, 8 y 9, dice así: cuando los hombres con lepra llegaron al límite del campamento, fueron de carpa en carpa, comiendo, bebieron vino, sacaron plata, oro y ropa, y lo escondieron todo. O sea, ellos llegaron y no había nadie, habían huido. Todo estaba a la mesa servida, comida, bebida, dinero, metales preciosos, ropa. Ellos comieron hasta que no pudieron más. Empezaron a esconder todo lo valioso y no sé cuánto tiempo estuvieron ahí saqueando todo lo que había en el campamento. Dice, finalmente se dijeron entre ellos, o sea, ya después que están satisfechos, después que ya escondieron muchas riquezas por allá, dice, esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y nosotros no le hemos dicho a nadie. O sea, ellos dijeron, oye, no estamos haciendo bien, porque aquí hay buenas noticias. Ahí la gente está muriendo de hambre y aquí hay comida, hay bebida, aquí hay de sobra para todos. Y no está bien que nosotros estamos disfrutando, no está bien que nosotros nos la estamos pasando súper bien, mientras ellos de allá no le hemos dicho nada, no le hemos compartido, no le hemos dado la noticia. Y entonces dice, si esperamos hasta la mañana, seguro que nos ocurre alguna calamidad. Ellos dijeron, no hombre, si nos quedamos callados, Dios nos va a castigar. Si guardamos silencio y no le contamos a ellos lo que hay aquí, si no les compartimos de estas buenas noticias, Dios va a traer juicio sobre nosotros. Dice, vamos, regresemos al palacio y contémosle a la gente. Estos hombres, estos leprosos, entendieron que quedarse callado era un grave pecado delante de Dios. Y ojalá que cada uno de nosotros podamos entender lo mismo. Si no hablamos, si no compartimos, si no predicamos, es un grave pecado delante de Dios. No debemos guardar silencio. Entonces, para que un pecador se salve, se necesita que tiene que escuchar. Debe de oír la palabra. Y eso nos lleva al punto 3. Abramos nuestra boca y prediquemos la buena nueva de salvación. Para que ellos escuchen, alguien tiene que hablar, ¿verdad? Alguien. No vamos a esperar que un lorito hable, aunque a veces Dios puede usar los loros. No vamos a esperar que la radio hable o el TikTok o algo hable, aunque lo pudiera usar, pero el vehículo por excelencia de Dios para llevar la salvación somos nosotros, sus discípulos, los que hemos creído en Él. Dice la Biblia, ¿cómo oirán si nadie les predica? O sea, sí, ellos tienen que oír para creer, pero ¿cómo van a oír si nadie abre su boca, si nadie les comparte? La palabra predicar quiere decir proclamar, divulgar o dar a conocer. Eso significa predicar. Predicar no es necesario que estés en un púlpito, no. Predicar es el momento que abres tu boca para divulgar una noticia, para dar a conocer una noticia. Hoy lo decimos así, cuando en las redes sociales, dale like y comparte, dice, que se vuelva viral. Eso es predicar, compartir, divulgarlo, que llegue a muchas personas, que sea conocido por las multitudes. Eso es predicar. Cada uno de nosotros debemos sembrar la semilla de la palabra en todas las personas. Tenemos que abrir nuestros labios, tenemos que compartir, tenemos que divulgar, tenemos que dar a conocer el mensaje. Porque aunque muchos lo rechazan,
eso lo sabemos. Siempre habrá algunos que recibirán la salvación por nuestra predicación. Quizás muchos no hagan caso, quizás muchos ignoren, pero siempre habrá alguno que preste oído, siempre habrá alguno que abra su corazón, siempre habrá alguien que realmente está buscando a Dios. Y cuando tú le predicas la palabra, esa semilla cae en buena tierra y va a producir fruto. No debemos tener temor ni vergüenza de compartir el evangelio, porque es el poder sobrenatural de Dios para salvar al que cree. El evangelio es el poder de Dios, poder milagroso para salvar. Romanos 1:16, la Nueva Traducción Viviente, dice: porque no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. A mí me gusta la Nueva Traducción Viviente cuando dice, porque es poder de Dios en acción. O sea, el evangelio, si no se habla, es poder de Dios, pero no puede actuar, no puede liberar su poder. El evangelio libera su poder salvador cuando nosotros abrimos nuestra boca, cuando nosotros compartimos el evangelio. Y esa semilla que lanzamos, cuando cae en el corazón correcto de aquel que va a invocar, recuerda lo que vimos al principio, que invoca el nombre del Señor, que pone su fe, pone su confianza en Jesús para ser salvo, entonces ahí desata su poder para transformar esa vida. Pero se necesita, para que ellos escuchen, necesitamos hablarle, predicarle, compartirle. No hay que tener temor ni vergüenza. Entendemos que algunos no van a querer, algunos van a rechazar o algunos se van a burlar, pero siempre habrá alguien que su corazón esté listo para que la semilla de la palabra sea sembrada y dé fruto para salvación, no solo de esa persona, sino de toda su casa. Entonces, ¿cómo pasa un pecador de la incredulidad a la salvación? El primer paso, tiene que haber un cristiano dispuesto a obedecer la gran comisión. Si no hay nadie que quiera obedecer, no pasa nada. Segundo, para que ellos puedan creer necesitan escuchar, necesitan que alguien les hable, que alguien les cuente, que alguien les comparta. Tercero, nosotros somos los encargados de anunciar, de dar a conocer, de divulgar la buena noticia de salvación. Y cuando nosotros hacemos nuestra parte, el evangelio, que es poder de Dios en acción, hará su parte para transformar la vida de aquellas personas. Entonces podemos resumir así. Número 1, tenemos una comisión que cumplir y se nos pedirá cuenta de ellos. Y eso es algo serio. Por eso Pablo dice, ay de mí, pobre de mí si no anuncio. O sea, porque algún día nos van a pedir cuentas. ¿Cuántos años de cristiano tuviste? No, pues 15 años. Ok. ¿Y cuántas almas ganaste en esos 15 años? No, pues es que no. Ay de mí, pobre de mí, si no predico el evangelio. El segundo principio que hemos aprendido: si los perdidos no escuchan el evangelio, no tienen ninguna posibilidad de salvarse. No hay ninguna posibilidad. Entonces, la única manera que ellos puedan en algún momento creer es que tienen que oír, tienen que saber, alguien les tiene que hablar. Y nuestra tarea es hablar, divulgar, dar a conocer a todos el mensaje del evangelio de la salvación. Esa es nuestra parte. Compartir el mensaje. Llevar las buenas nuevas. Predicar por todos los medios. Yo no digo que sea mal que prediques en las redes sociales. Debes de usar cualquier medio para dar a conocer. El problema es que solo lo hagas en las redes sociales, pero no lo hagas persona a persona. Creo que hay que usar todos los medios a nuestro alcance para que el evangelio pueda ser escuchado por aquellos que aún no conocen a Cristo. Si como discípulos de Cristo sabemos y obedecemos estos
pasos, seremos instrumentos para llevar la salvación a muchas personas. Esa es la tarea que tenemos por delante. Así que sigamos. Mire, ese domingo vino mucha gente por primera vez a la iglesia. No tenemos la cuenta, pero muchas personas nuevas, con necesidades, con problemas. Y yo les invito a que los llamen, que los contacten, que vayan a orar por ellos, que les compartan los derramamientos de la sangre de Jesús y que siembren la semilla. Aquellos que ustedes invitaron y no vinieron por X o por Y, sigan compartiendo, síganles invitando, síganles llamando, sigan insistiendo. Esa es nuestra tarea. Dejemos el fruto, es el que lo da Dios. Dios es el que da el crecimiento, el fruto. Pero yo debo de hacer mi parte como discípulo de Jesús. Ese es el deber ineludible que somos llamados a cumplir mientras Dios nos dé vida. Vamos a orar. Padre, gracias por la palabra que hoy puedes compartir a nuestra vida y entender que tenemos una comisión que cumplir, un deber ineludible y que algún día tendremos que dar cuentas de él. Y ay de nosotros si no predicamos el evangelio. Ahora sabemos que para que un pecador se convierta tiene que escuchar, tiene que oír el mensaje. Alguien le debe hablar. Alguien debe de compartirle la palabra, el evangelio de salvación. Y somos nosotros. Para eso nos has llamado, para llevar el mensaje, para predicar el evangelio, para llevar las buenas noticias de salvación para todos aquellos que lo necesitan. Y Señor, que nuestra vida sea un instrumento útil en tus manos. Que no nos demos por vencido, Padre. Que sepamos que aunque hay muchos que rechazan, pero hay otros que están listos, que para ellos es el tiempo oportuno de salvación. Así que sigamos firmes, que sigamos adelante, cumpliendo con la tarea que tú nos has entregado. Gracias, muchas gracias, Señor, por darnos el privilegio de ser portadores del mensaje de salvación en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces tenemos esa semana tarea. Uno, aquellos que aceptaron la invitación, aquellos que se oró por ellos ayer por su sanidad, llámelos como están, ofrézcale ir a su casa, seguir orando por ellos, compártale los derramamientos de la sangre de Jesús. Y el mismo Jesús es el mismo ayer y hoy y siempre, y sé que Él va a sanar, Él va a demostrar su poder para que la gente pueda creer, para que la gente pueda saber sin lugar a duda que Él es el Mesías enviado por Dios. También aquellos que no aceptaron la invitación o que se excusaron, no se desanime, sigue en contacto con ellos. Pronto vamos a tener otra pesca milagrosa en la célula. Así que estamos en ese proceso de predicar, de cumplir con el llamado que Cristo nos ha dado. Les recuerdo que tenemos las clases de Universidad de la Vida y el encuentro fue una gran bendición y ahora continúan las clases para todos los discípulos que puedan seguir permaneciendo firmes en el proceso de crecer en el conocimiento de Jesús. Así que esos son los anuncios que tenemos por ahora. Recuerde que seguimos en el proceso de evangelismo, de discipulado, de llevar el plan de salvación a aquellos que aún no conocen a Jesús. Y Dios está con nosotros, Dios nos respalda. Les mando un abrazo, un saludo, una bendición y nos vemos pronto aquí en la casa del Señor. Bendiciones.